Muy buenos días a todas y a todas. Damos la bienvenida a esta tercera jornada de investigación, a quienes nos acompañan remotamente y a quienes nos acompañan aquí en el salón. Presentamos hoy día a Paz Concha, antropóloga, doctora en sociología de la London School of Economics and Political Science. Actualmente es profesora adjunta del Instituto de Estudios Urbanos e investigadora postdoctoral tanto en el instituto como en el COES. En esta ocasión comenta María Luisa Méndez, socióloga, doctora en sociología de la University of Manchester y actualmente profesora asociada del Instituto de Estudios Urbanos y directora del COES. Eh, Hoy día Paz nos va a presentar el resultado de su investigación postdoctoral o parte del resultado denominada creación de lugar en el caso del Persa Bío Bío y Barrio Franklin. Adelante, Paz. En esta presentación les voy a hablar acerca de mi investigación postdoctoral sobre la creación de lugar en barrios comerciales con el caso de estudio del barrio Franklin. Y hoy voy a mostrar en el problema, la discusión teórica, cuál es el objetivo de esta investigación, el caso de estudio y la metodología y los hallazgos que fueron parte de este proceso. El problema surge de forma complementaria y continua al trabajo que realicé durante mi doctorado acerca de los mercados de comida callejera en Londres, mirando a los mercados como una forma económica y también como una forma urbana, es decir, como un elemento que transforma la economía de los lugares y que también transforma a las ciudades. Y aquí en esta investigación anterior yo utilicé la idea de placemaking, o más bien critiqué la idea de placemaking, pensándola como lugarización en su traducción más cercana, o creación de lugar, criticando digamos, el enfoque con que se utiliza la idea de placemaking en la planificación y el diseño urbano, como un proceso que crea, transforma y mejora el lugar. Yo por mi parte comprendo la idea de creación de lugar o la idea de placemaking como un proceso que tiene que ver con las acciones o las prácticas que realizan los propios actores en los espacios que utilizan, como un proceso contingente, es un proceso cultural y territorialmente específico, que ocurre en un tiempo y en un espacio definido a través de formas y encuentros entre estos actores múltiples y heterogéneos que tienen algún rol en el fenómeno del hacer lugar o en formar el lugar en el cual ellos realizan sus vidas cotidianas. Entonces, para el caso de el Persa Bío Bío, mi investigación tiene por objetivo comprender este fenómeno de hacer lugar, como esta práctica específica que llevan a cabo quienes trabajan en estos espacios en sus vidas cotidianas. Mi aproximación a la investigación acerca de la creación del lugar es desde la etnografía, observando las prácticas de estos actores y las operaciones que se llevan a cabo para que estos cambios o estas formas de hacer lugar sean posibles. Y ahí, en estos distintos elementos de contexto, entra en juego la regulación, el poder económico, las desigualdades o jerarquías que existen en las relaciones entre estos actores que habitan este espacio en específico. Entonces, ¿cierto? Desde esta idea de la creación del lugar desde un punto de vista más antropológico, acá en esta definición de Huff y de Koning, vemos que la creación del lugar entonces va a consistir más bien en actos individuales o colectivos de significación de los territorios. Esta significación tiene que ver con creación de barreras, ya sean físicas o discursivas, que permiten hacer una separación o una contención de significar un lugar. Y este proceso de creación de lugar puede involucrar tanto los aspectos de significado simbólicos respecto al entorno físico, como también otros que pueden ser los aspectos sensoriales, o lo que tiene que ver con más allá de la narrativa, sino que las experiencias del lugar. Y estas experiencias del lugar siempre son multisensoriales, donde existe un involucramiento no solo de lo que se ve, sino que también del tacto, el olor, el sonido, el gusto. Entonces, desde esta aproximación antropológica a la idea de creación del lugar, que tiene que ver con los aspectos discursivos, sensoriales y también los aspectos materiales, es que yo parto la problematización o parto, digamos, la idea que tengo de analizar cómo se crea lugar en un barrio comercial.
Y acá, de forma muy breve, solamente para mostrarles cuál es digamos, una lectura que me sirvió mucho para poder situar mi investigación dentro de una progresión teórica, es el texto del libro de Zita Lowe, que se llama Specializing Culture, en donde ella identifica tres, digamos, bajadas o tres escuelas de pensamiento que digamos, están interesadas en esta idea de comprender el espacio y el lugar. Y ella habla de que hay una aproximación desde la producción social, que tiene que ver mucho con las teorías marxistas y neomarxistas respecto a la construcción también las teorías críticas, y una aproximación más política sobre las construcciones del lugar, el diseño, el financiamiento, etc. Hay otra que tiene que ver más con el constructivismo social, que es el poder hacerse preguntas en torno a por qué hay personas que se congregan en ciertos lugares, quiénes son, qué están haciendo, qué están pensando, cuáles son los significados respecto del uso de ciertos lugares. Y acá está, bueno, ella nombra distintos elementos, digamos, distintos autores que están desde esta aproximación, sobre todo desde la sociología también, cuando pensamos desde Bourdieu hasta Goffman, etc. Y luego está una aproximación que es más, ella dice, de los elementos afectivos, discursivos, incorporados y translocales, y que tiene que ver con pensar en las sensaciones y los elementos más, podríamos decir, atmosféricos y también sensoriales de esta experiencia de los lugares. Por ejemplo, pensar esta plaza se siente diferente a los residentes locales turistas o de color, que dice que la gente sobre la plaza que puede alterar su percepción de la misma, cómo influye el caminar con determinación o dirección en la experiencia del lugar, etc. Es decir, cómo podemos juntar el aspecto físico y social con también lo sensorial que forma parte de la sociabilidad en los lugares. Entonces ella identifica estas tres como bajadas teóricas para pensar la distinción entre espacio y lugar, dentro de las cuales yo me posiciono en las dos últimas, digamos. Mi aproximación desde antropológica sobre la creación del lugar tiene que ver con pensar en cuáles son estos elementos sociales que tienen relación con cómo las personas utilizan los espacios y también los elementos afectivos, discursivos y corporales de esa experiencia en el lugar. Y acá yo lo pongo como una progresión porque el que yo me sitúe en estos dos elementos no quiere decir que el primero, la aproximación de la producción social del espacio, no sea relevante o no esté incorporado en algunos de los elementos que han surgido como hallazgos de campo, sino que no son en este caso el foco más distintivo que tiene mi trabajo. Hay elementos de los hallazgos que sí servirían mucho para hacer una reflexión quizás desde la primera aproximación teórica, y que es un ejercicio que todavía no hago, pero que me parece que podría ser muy productivo también de hacer. Y acá, ¿no es cierto?, esto puede complementarse con investigaciones de otras personas que estén haciendo cosas similares, pensar en trabajar en coautoría, por ejemplo, en poder juntar hallazgos. Pero bien, desde esta perspectiva, entonces, que entrega Zita Lowe, ella habla de la espacialización de la cultura como una aproximación que podría englobar estos tres elementos o estas tres aproximaciones teóricas. Es una propuesta bastante ambiciosa en el sentido de que es muy difícil que una etnografía pueda abordar las tres cosas de la misma forma, con la misma profundidad, pero sí sirve para poder pensar que estos tres elementos están encadenados. Es decir, es imposible separar los aspectos afectivos o discursivos de algunos que tienen que ver con la producción social del espacio porque están integrados en el mismo fenómeno. Y ahí yo les voy a explicar un poco con un dibujo, o sea, una imagen que me gusta, cómo esto está imbricado. Entonces, desde la definición que hace Zita Lowe de la espacialización de la cultura, ella dice que esto es un marco multidimensional que incluye los tres elementos: la producción social, la construcción social y las aproximaciones incorporadas, discursivas, emotivas y afectivas. Por espacializar, ella se refiere a la producción y localización de las relaciones sociales, las instituciones, las representaciones y prácticas en el espacio.
Y por cultura se refiere a las formas de conocimiento, poder, simbolismo, que comprenden las interacciones humanas y no humanas. Por eso incluyen los procesos materiales y tecnológicos y también los que tienen que ver con los humanos, como los cognitivos, creencias, imaginarios, percepción. Entonces, desde este foco de la espacialización de la cultura y pensando en estas aproximaciones, es que el objetivo de mi investigación va a ser comprender el proceso de creación del lugar a partir de múltiples cambios en el tiempo y en el espacio, incluyendo nuevas formas de encuentros entre estos humanos y no humanos, y a su vez las negociaciones de valor y coordinación entre actores que son múltiples y heterogéneos y que cambian este espacio urbano, que es el caso de estudio. Y ahora vamos con el caso de estudio, ¿cierto? Que es el Persa Bio Bio en el barrio Franklin. El Persa Bio Bio, y acá esto es un mapa muy antiguo, no sé si acá se ve, bueno, si ustedes lo observan a quienes están acá en vivo y en directo, el mapa tiene ¿cierto? Un polígono rojo que demarca lo que era Santiago, y acá abajo, abajo de la parte de la línea roja que está en la parte inferior de la fotografía, está el Zanjón de la Guava, y está lo que hoy conocemos como el barrio Franklin. O sea, esto es algo que estaba afuera de la ciudad, en el borde sur. Es un espacio que siempre ha sido parte de la cultura popular, es un espacio de habitación y de vivienda obrera, tanto en cuanto a las fuentes laborales como a la importancia que tenía como espacio de llegada de la migración campo-ciudad con la estación de tren de San Diego. Luego esto en el tiempo va cambiando su carácter hacia un contexto más industrial. En acá se ubican distintas industrias durante fines del siglo XVIII, fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, principalmente por parte de la migración ya extranjera que se asentaba en este espacio, italianos, sirios, las fábricas textiles, las de cristales, las curtiembres, todas esas, las de baldosas, todas esas se ubicaban ahí como parte del contexto de lo que se conoce como el cordón industrial de la zona sur de Santiago. Con la instalación del matadero, el barrio se consolida ya hacia la vivienda obrera, junto también con la construcción de lo que se conoce como la población huemul, y los espacios de antiguas industrias empiezan a ser abandonados después de la crisis económica, sobre todo de los 70, cuando las industrias quiebran, y este espacio comienza a reconvertirse hacia una tradición más que tiene que ver con el comercio. Entonces, lo que es importante de mencionar acá es que yo hago un recorte espacial en el Persa Bio Bio, que lo hago intencionalmente por un tema de capacidad práctica de poder abordar etnográficamente este espacio. Sin embargo, este espacio del Persa es inseparable de su contexto, ¿no es cierto?, que es el barrio Franklin, del contexto de lo que acá vemos en el lado izquierdo del círculo, que es la población huemul, y en la parte de arriba del círculo que vendría a ser el mercado matadero. Entonces, estos tres elementos, estos tres espacios están como en una compenetración que es imposible de separar desde mi punto de vista. Sin embargo, por un tema práctico, como les digo, yo me enfoco solo a conocer o a indagar en el espacio del Persa Bio Bio, puesto que primero ha sido mucho menos estudiado, y segundo me parece que es uno de los que de alguna forma resume muchos elementos que están presentes en los procesos de regeneración urbana que se están dando en ese espacio. Acá hay como un zoom in al espacio efectivo de realización de la etnografía, que viene a ser el Persa Bio Bio. Acá esta calle es de San Diego hasta más o menos San Isidro, que vendrían a ser el espacio más hacia la derecha, en donde se ubican los últimos galpones comerciales. Esto es un mapa de la Corporación de Desarrollo de Santiago, más o menos del año 2017, yo creo, porque acá dice Futura Estación Bio Bio, así que todavía no está inaugurada, se inauguró a fines del 2017. Creo que sí, porque fue un poco antes que yo iniciara el trabajo de campo. Entonces, en este espacio más bien gris, son los espacios de concentración del trabajo de campo que yo realicé en este caso de estudio. Y la elección del caso de estudio del barrio Franklin tiene que ver con poder pensar en estudiar los barrios comerciales desde un caso que permitiera ser bastante ejemplificador
de la importancia que tienen los barrios comerciales en el contexto de la ciudad. El barrio Franklin es el barrio comercial más denso de Chile. En este estudio del CIT hay cerca de 26.000 metros cuadrados de superficie comercial, que es solamente lo que aparece achurado, lo cual esto es en base a un estudio que hicieron con las patentes comerciales, es decir, los locatarios que están establecidos de manera formal. Esto deja fuera estos dos grandes espacios que fue donde justamente se concentró mi trabajo etnográfico, que es el Persa Santa Rosa y los contiguos, que es el Cordillera y el Galpón de la Computación, y el Persa Víctor Manuel. Pero esto sigue para allá. Entonces, 26.000 metros cuadrados mínimo, 582 predios comerciales, pero la información que maneja el municipio es que son cerca de 2.000 locatarios y cerca de 200.000 personas las que visitan el Persa cada fin de semana. Entonces tiene una afluencia de público importante, lo cual es relevante para pensar de que este no es un barrio decaído, no es un barrio comercial abandonado, es una parte muy activa y presente dentro de la dinámica urbana de la ciudad. Entonces, pasando a la metodología y el trabajo de campo, este trabajo etnográfico ha sido como por etapas, algunas más intensas y fueron más exitosas que otras, porque esto está atravesado por muchas cosas que han pasado desde el 2018 a la fecha. O sea, tenemos el estallido social acá en el 2019 y tenemos la pandemia. Entonces, en mi primera etapa, que fue la de mayor concentración del trabajo etnográfico en in situ, es entre marzo y octubre del 2018, donde yo hice observación y observación participante de las actividades que se hacían en este espacio. Hice entrevista en profundidad con 18 personas, de las cuales 6 hice recorridos comentados y también hice revisión de documentos. Y algunas de las actividades en las cuales me involucré también fueron recorridos de tipo tours, ya sea algunos más turísticos para el caso del patrimonio y otros que tenían fines más académicos, que tenían que ver con sumarme a algunas actividades académicas de estudiantes de arquitectura, varios, de distintas partes que iban a este espacio. Entonces, los actores clave han sido dueños de espacios, administradores, gestores culturales, distintos tipos de comerciantes, incluyendo artistas, también personal de la municipalidad, exfuncionarios municipales y personas de los medios de comunicación, periodistas y algunos expertos en planificación urbana. Que fueron entrevistados al final, ¿ya? Entonces, después de esto yo pasé una etapa de acompañamiento de la Bienal de Arquitectura dentro del equipo de levantamiento territorial y comunitario, donde hicimos un diseño de metodologías participativas para coordinar algunas de las actividades y también planear algunas de las actividades que se iban a realizar como parte de la Bienal. Y finalmente, en una tercera etapa que fue en el 2020, muy cortita, que son solo 2 entrevistas durante la pandemia, y una fue, la última in situ fue en febrero antes de la pandemia, y ya la próxima fue como en agosto, septiembre, y que se van sumando a las 18 ya realizadas. Entonces, una de las cosas que yo hice como más innovadoras, podríamos decir, que no lo había hecho antes, a eso me refiero con innovadoras, fueron los recorridos comentados con mis distintos informantes, dentro de los cuales yo me fui caminando según la ruta que ellos me iban indicando, de reconocimiento del lugar, es decir, de poder mostrarme cómo es, por dónde es, y qué es lo que son los principales elementos de cambio que ellos observaban. Entonces, ustedes si ven acá en la fotografía, esta persona me muestra muchas cosas con su mano, esa es la mano de mi informante. Cosas que iban pasando, como esta foto donde aparece el carabinero ahí desalojando ambulantes. Y eso yo lo fui mapeando de forma súper rudimentaria con una app que se llama Runkeeper, que es como para trotar, y que me permitió ir demarcando la ruta. Entonces, esto después se fue condensando, y esto no lo voy a mostrar como parte de los hallazgos, sino que solo para que vean cómo se ve. Ahí justo en la ventanita donde aparecemos nosotros está tapando la simbología, pero si ustedes ven, estas son las rutas que hice con mis informantes, son las 6 rutas más una ruta larga, esta que ven en amarillo, que fue uno de los tours que hice con una persona que estaba mostrando el barrio a estudiantes de arquitectura.
Si se fijan, la mayoría me llevó desde el persa Víctor Manuel hacia el oriente, ¿ya? Entonces como que esa es la concentración de rutas de lo que es el persa. A pesar de que muchos visitantes se aglomeran en esta parte, ¿no? La parte entre el persa Santa Rosa y el persa Víctor Manuel. Y de ahí voy a hablar en específico de la calle Víctor Manuel. Pero esto solo para que lo tengan en consideración como un elemento del trabajo de campo que todavía no le saco mucho lustre dentro del análisis de los hallazgos, pero ya vendrá. Entonces ahora me voy a enfocar en los hallazgos. Entonces ahí les puse ese dibujo. ¿Saben lo que es? Matrioska. Entonces cuando yo pensaba cómo ordeno esto, se me ocurrió la idea de la matrioska. ¿En qué sentido? En que cada uno de los elementos de los hallazgos está como uno contenido dentro del otro. Entonces, independiente que yo me haya enfocado en analizar quizás las muñequitas más pequeñitas, es decir, lo más micro, esta muñequita es inseparable de la muñequita grande. Y acá vuelvo a hacer la vinculación con lo que les comenté del trabajo de Zita Lowe, de cómo estas aproximaciones que tienen que ver con la producción del espacio son inseparables de estas otras que son más micro y que tienen que ver con el carácter de los usos del espacio y de las percepciones tanto afectivas como discursivas de lo que ocurre en ese espacio. Entonces, mis hallazgos van apuntando a todo orden de muñequitas, desde la más grande hasta la más chica. Hay muchos elementos que tienen que ver con la regeneración urbana del barrio en el contexto de la economía de la ciudad, pensar en los distintos planes y programas públicos que han llegado hacia este espacio como una manera de intervenirlo, y los distintos elementos de desarrollo inmobiliario en ese momento latentes y hoy explícitos que hay en este espacio. Con Amanda, que está aquí, fuimos a terreno hace poco, y ya están construyendo el primer edificio de departamentos dentro del Persa, ¿ya? Que está en la esquina de Santa Rosa con Bio Bio, parece. O Santa Rosa con Franklin, no me acuerdo. Parece que era Santa Rosa con Franklin. Todavía no voy a ver cuánto cuestan los departamentos, pero es como para tener una idea. No es un edificio de gran altura, pero sí se ve como en un estándar de una vivienda más cara, digamos, de las 5.000 UF, yo diría, por lo menos. Entonces, hay elementos que tienen que ver con este proceso de regeneración urbana más amplio, hay otros que tienen que ver con el uso del lugar, el permanente conflicto entre el comercio ambulante y el control no solo público, también privado de ese comercio ambulante. Otros que tienen que ver sobre los usos culturales diferenciados del lugar, tanto ejemplificado por la oferta gastronómica segregada en el espacio entre la migrante y la no migrante, y los nuevos usos y nuevos usuarios que comienzan a ser bastante importantes para los discursos en torno a qué es este lugar y para quiénes está pensado. Otros elementos que tienen que ver con la valoración simbólica del lugar, y esto es algo que he trabajado ya en un artículo que es acerca del place branding, cómo hay distintos elementos discursivos respecto de cuál es el valor que este lugar tiene para el conjunto de la ciudad. Y finalmente, aspectos sensoriales del lugar que tienen que ver con la experiencia corporizada, las atmósferas y la cultura material, que es otro ámbito que a mí me interesa recalcar como parte de la identidad de este bar, o del persa en específico. Entonces ahora yo voy en una historia etnográfica, les voy a decir, viñeta etnográfica, voy a tratar de mostrar puntos de estos distintos elementos. Desde mi perspectiva van desde la idea del conflicto por el uso del lugar hasta aspectos que tienen más que ver con lo material y los aspectos sensoriales. Obviamente no voy a pasar por todos estos elementos, pero mi idea es poder de alguna forma hacerle un guiño a cada uno de ellos en la siguiente historia que les voy a contar. Entonces mi historia parte con estas piedras, ¿ya? Acá tengo una cita de uno de los entrevistados, que es un periodista más o menos reconocido. Dice: el persa es tan grande, es tan extraordinario, es tan diverso, hay tanta informalidad también que la han tratado de combatir.
viste que pusieron como esas cosas con piedras en el suelo, que es como bien feo. Y si ustedes le hacen un zoom a estas piedras, ahí hay como caca de perro. Entonces, como que estas piedras son un muy buen punto de partida para analizar qué es lo que está pasando en este espacio. Lo que está pasando es que desde que yo comencé el trabajo de campo en marzo, en esta calle, que es Víctor Manuel, han habido una serie de conflictos por el uso del espacio que han estado como contiguos sobre y al alero de estas intervenciones que se han hecho con piedras. Ustedes ven acá una feria de vendedores como informales, y estas piedras que son una forma de arquitectura, ¿no es cierto?, hostil, que se pone en la vereda para evitar que se suban los ambulantes a vender en ese espacio. Pero estas piedras han tenido, bueno, formaron parte de una intervención en específico que fue financiada por el Ministerio del Interior y Seguridad, recuperación de calle Víctor Manuel entre calles Placer y Bío Bío, y que se suma a un conjunto de múltiples iniciativas de intervención urbana en este espacio desde el sector público, algunas más o menos coherentes con los usos del espacio, y que vienen de distintas fuentes, tanto del municipio como del gobierno central y en conjunto, ¿ya? Entonces acá uno de los expertos dice, todos hacen lo que quieren. Si tú empiezas a mirar la cantidad de programas de Franklin de distinto tipo, contradictorios entre ellos, hacen una cosa u otra, hacen lo contrario. Es realmente una cosa bien complicada. Entonces, junto con esta intervención de poder poner esta arquitectura hostil de manera de desincentivar el comercio ambulante, desde el 2016 a la fecha, y pensando en ambas, en las dos últimas hasta esa fecha, administraciones municipales, de Carolina Toa y de Alessandri, se han hecho distintos planes para integrar a este espacio dentro de alguna idea de regeneración. Se hizo un plan maestro, se tomó al barrio como una parte de este plan piloto de regeneración de áreas centrales, también está dentro de los barrios patrimoniales, ahí está el plan estratégico de desarrollo para la regeneración urbana, que es algo que licitó el año pasado la Municipalidad de Santiago en conjunto con el PNUD. Entonces hay una serie de intervenciones, podríamos decir, o de ideas de planificación en este espacio, que muchas veces pueden estar contrapuestas, pero que tienen una expresión física en el espacio bien definida. Y esa expresión física lo que busca es justamente poder ordenar este espacio con un cierto sentido. Y acá lo que yo quiero mostrar es que estas piedras, estas piedras que les mostré en el comienzo, lo que van dirigiendo es una forma de orden en este espacio. Es crear un orden. Acá un exfuncionario del municipio de Santiago dice que existen distintos tipos de comercios ambulantes, ¿no es cierto? Existen las personas que venden sus cachureos, dice como el abuelito, que tiene ahí las antigüedades, que ya no tiene trabajo, hay otra persona que vende cosas nuevas, y obviamente también la gente que vende cosas robadas. En Víctor Manuel está particularmente como una mafia, y es violenta, como muy fuerte, que se adueñaron del espacio, que le pegaba a Carabineros, que bueno, como lo más característico que tiene esto es como que el espacio público es un espacio de conflicto, como de pelea constante, o sea, de quién tiene el control sobre el espacio público, el comerciante o el municipio o el del galpón. Entonces es bastante complejo. Cada uno de estos actores involucrados va teniendo un rol distinto en estas ideas de orden que debe tener este lugar. Y en estas ideas de orden, los comerciantes sobre todo son quienes, comerciantes que están dentro de los galpones, son quienes están más en contra del comercio ambulante, de ese otro comercio ambulante que se menciona, ¿no es cierto? Se mencionan ciertos usos que vendrían a ser más ilegítimos del lugar, como el comercio ambulante genera delincuencia, violencia o el criminalizado, mientras hay otros mucho más legítimos que tienen que ver con el vender cosas usadas, las antigüedades, el rol más tradicional de este espacio. Acá uno de los comerciantes dice, apareció esta feria, ¿qué es lo que trajo? Delincuencia. Para ese lado se pone un compadre que te hace el cambiazo por el celular. Se supone que va a haber un estacionamiento ahí, así que va a haber un parquímetro. Y eso no pasó por nada porque están arreglados. De hecho, que ellos mismos han puesto recursos de protección, de hecho ahora último salió rechazado. Y ellos llegaron a la Corte Suprema y ya la Corte Suprema los rechazó. Han perdido 5 veces. Entonces, durante todo este tiempo,
de trabajo de campo, esta calle y lo que ha pasado en este pedazo de calle, que es una cuadra muy, muy cortita, ha ido ilustrando esta manera de poner algún tipo de orden y poder controlar ese espacio. Esta foto es del sábado 26 de mayo, donde ustedes ven que se desapareció la feria, hay autos estacionados, y hay personas, ¿no es cierto?, mirando, pululando, hasta cruzando por el paso de cebra, que antes ni siquiera sabía que existía. La del día siguiente, del domingo 27 de mayo, ya hay algún tipo de ocupación sobre estas piedras de elementos que tienen que ver con los comercios de los galpones. Después, si nos vamos a junio, y ahí está el parquímetro que estaba hablando el señor de la entrevista, que nunca lo iban a poner, bueno, ahí ya llegó el parquímetro, se siguen poniendo los autos estacionados y se sigue, digamos, teniendo esta diferenciación ya entre calle y vereda sin ningún tipo de ocupación. Esto permite también que empiecen a visibilizarse otros lugares o otros elementos del lugar que son realmente interesantes para lo que este espacio quiere ser, que tiene que ver con el muralismo, que tiene que ver con la estética del lugar, y de cómo esa estética permite abrir un espacio hacia ciertos tipos específicos de consumo. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, y esto es ya en julio, la calle vuelve a estar ocupada, pero ahora vuelve a estar ocupada por otro tipo de comercio. Vuelve a estar ocupada por las mesas de los restaurantes, vuelve a estar ocupada por los food trucks que se instalaron en este espacio en esa fecha por primera vez, y vuelve a estar ocupada por otros tipos de ambulantes más de oportunidad. Esto, como dice alguien, como son, alguien me decía en una entrevista, estos son los que corren. La ponen ahí, cuando ven a Carabineros, corren. O sea, no es algo permanente, como puede ser una carpa o más permanente, sino que es algo mucho más, más esporádico. Entonces, acá una funcionaria de Cordesán dice, a medida que va creciendo el número de visitantes, también como que se ha diversificado el público, porque tú antes en Franklin encontrabas comida típica, en las cocinerías típicas. Ahora va gente a probar comida tailandesa, va a probar comida mexicana o libanesa. Entonces la gente ahora no va con una mentalidad tanto del cachureo, sino que también a ver nuevas culturas, nuevas gastronomías, a ver muchas otras cosas más de las que el barrio alto ofrecía. Entonces acá empieza a hacerse una ocupación de este espacio con un sentido de atraer a otros usuarios y pensar en este espacio como un espacio para nuevos usos y nuevos usuarios. No sé si puedes correr un poquito el cuadro, ¿vale? Por favor. Acá, como les decía, los elementos estéticos o estos nuevos elementos de consumo se van mezclando con las distintas actividades que se pueden hacer en el lugar, no solamente las gastronómicas, sino que también las culturales. Acá uno de los gestores culturales del galpón dice, hay públicos específicos, porque están los hipsters y los pro. Está muy instagramiable esto, la producción de imagen es muy atractiva. Yo también contribuyo a esa un poco, entonces, dice. Y acá podemos ver que lo instagramiable del lugar, o esta estética que empieza a ser llamativa para el consumo, también empieza a ser llamativa para las marcas. Esta es una campaña de la marca Index de Ripley en el Persa Víctor Manuel, utilizando los espacios, sobre todo los que tienen graffiti en el techo y en los espacios interiores de los galpones, como lugares o telón de fondo de una estética urbana para vender ropa. Entonces, distintos espacios del Persa empiezan a ser utilizados como telón de fondo de otras situaciones sociales que quizás antes no acontecían. Y acá esto lo dice otro comerciante, o dice, están llegando hueones nuevos con este conocimiento de que la red social es mucho más importante de que tú vengáis a un lugar a perderte, que siempre ha sido la mística del Persa. Y al mismo tiempo los administradores de galpones con la municipalidad hacen que, puta, quieren sacar al ambulante o a la gente de la calle. En mi punto sería bacán regularlo, como que el Persa sin la calle no es el Persa para mí. Entonces, esta persona lo que va a enfatizar es que esta idea de acercar el lugar hacia un tipo específico de consumo va de alguna forma distorsionando la identidad propia que tiene el espacio, como él habla de un espacio místico, ¿no es cierto? Esta idea de perderte. Acá Don M, que es un comerciante muy, muy antiguo, dice, cachurear es buscar el reciclado, lo que a uno le interesa. Por eso yo le digo que el Persa es mágico. De repente uno se pregunta, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué? Porque le gusta, porque sabe que va a encontrar algo bueno que le va a gustar. Y también que es un tesista de arquitectura que me facilitó hartos planos y harto trabajo, yo le agradezco. Dice, mucha gente que viene acá no viene a buscar algo, sino que como que viene a encontrar algo. Entonces le gusta que esté desordenado.
no hay como una jerarquía en el fondo, como que ponían los objetos muy aleatoriamente, y ese es un proceso súper interesante, a nivel como que en realidad lo que construye el lugar tiene que ver más con los objetos que con las jaulas de perro o con las mesas en el fondo. Las jaulas de perro son una forma que tienen los lugares donde se ponen los puestos, que tienen como una reja, que después se cierra y queda como todo lo que ellos venden dentro de esa reja, por eso le llaman jaula de perro. O sea, mientras mejor se podría mostrar el objeto, sería como más potente. Y acá yo puse a propósito de esta foto porque fue una que saqué en una de las tantos lados que recorrí y que no, yo no sabría decirles qué vende ese señor. Porque ese señor vende miel, vende poroto, vende zapatos, parece que es un asiento de bicicleta, ese también. Vende estas cosas como para llevar a la guagua adelante, como una mochila. O sea, vende todo un poco. O sea, eso es lo que estas personas dicen que es como el carácter más específico del lugar. Y que estos nuevos usos y estos nuevos usuarios vendrían a distorsionar un poco a esta idea del caos, a esta idea de un espacio que no está diseñado con un propósito específico. Entonces, acá volvemos a O, dice el galpón, él está hablando en el galpón donde él vende, y estaba empezando a ponerse un poco más ordenado, como que empezar a definir, ya, el galpón 4 era de los vinilos, el galpón que era antiguo, el galpón 3 era de los videojuegos. Yo creo también que la chuñería que está entre medio es interesante y hay que dejarla, como que, lo que empezaron a hacer fue a malear como el mall, ¿no es cierto? Como convertir en un mall, donde acá, mira, tenía este weón que vende cosas para perros, este que tiene una tienda de videojuegos, y por el pasillo de allá son puros tipos que venden libros. Y antes había uno que vendía parrillas, ponte tú, nada tiene sentido. Esta es una weá que no tiene sentido, ninguna de esas weas tiene sentido. Un weón que vende ropa usada, otro que vende tornillos, otro que vende películas antiguas. Perfecto, déjenlo así. Entonces, sigue esta idea que tanto en la calle como dentro de los espacios se está, digamos, imponiendo un orden que quiere eliminar estos elementos que son más identitarios del lugar. Y acá es donde tengo los videos, son súper cortitos. No sé si le puedes poner play al primero. Entonces, esto es algo que está pasando fuera en la calle. Puedes poner pausa. Y ahora el otro. Eso es lo que está pasando adentro. Entonces, bueno, no sé si alcancé a ver que en el primer, yo al menos distingo de esa grabación, lo único que alcancé a escuchar fue barata, garrapata, piojo y cucaracha. Este es un señor que vende como insecticidas, ¿ya? Ahí tiene este como carrito que va relatando todos los venenos que vende. Entonces, este como desorden, podríamos decir, esta cosa que surge de forma desincentivada, no intencionada, convive en el exterior con esto en el interior, donde se están dando una serie de actividades que sí están siendo intencionadas para otros públicos y que tienen que ver con el consumo cultural en este espacio. Entonces, ahora están solo los dos. Y ahí vamos a la lámina siguiente. Entonces, estos distintos órdenes, lo que yo quiero mostrar con el tema de las piedras es que estos distintos órdenes coexisten. Entonces, estas piedras que vienen a imponer un orden en este espacio coexisten con podríamos decir, el carácter inmutable también que tiene de, bueno, yo pongo mis muebles igual encima de las piedras, y qué tanto, ¿no es cierto? Que son de los comerciantes de dentro, ya sacamos a los ambulantes, pero es como que el espacio mismo se resistiera a ese orden que empieza a ser impuesto por quienes quieren dar algún tipo de transformación a los usos y a los usuarios del espacio. Y viene la última. A ver, no me pesca. Y esto es lo más reciente, que fue la última vez que fui, ¿no es cierto? Ha llegado a tal punto de que ya hay que buscar una forma de subvertir ese orden impuesto y que ya, ¿cierto? Para los mismos locatarios
que quieren tematizar la calle Víctor Manuel con el tema gastronómico y que ya estas piedritas no les sirven, ¿no es cierto? Les molestan. O sea, acá hacemos estas plataformas, ¿no es cierto? O sea, con pastitos, esta otra más rudimentaria, y colocamos las sillas encima. Entonces, esto es como lo más reciente, y obviamente yo cada vez que voy me fijo como qué cosas nuevas han hecho con las piedras. Para mostrarlo, ¿no es cierto?, como una especie de superficie que de alguna forma condensa esos distintos órdenes que yo les he ido mostrando. Entonces, como próximos pasos de la investigación, yo estoy creando distintas publicaciones. La primera tiene que ver con esta idea de place branding, que lo estoy trabajando desde el 2018, todavía no lo puedo terminar. Sepan comprender que pasó el estallido social, la pandemia y el postnatal entre medio. Hay otros textos que tienen que ver con algunos de nuestros otros elementos que estaban en estas muñequitas que les mostré. Con René Catalán habla más de estos elementos ya de regeneración urbana que tienen que ver con las formas de pensar la gentrificación comercial desde un punto de vista más cultural. Hay otros más específicos sobre atmósfera y sobre lo sensorial, como este que tenemos con Francisca Vilés, que va a ser parte de un libro el próximo año, las atmósferas de los trayectos y recorridos en espacios comerciales, y otro que es el que tengo más en pañales, que es sobre esta idea que hablé de cachurear como un foco en la cultura material del lugar, materialidad y consumo en un barrio comercial en Santiago. Muchas gracias a quienes se conectaron y a quienes escucharon aquí en vivo. La Eli, pregunta. Bueno, Paz, gracias a ti por la presentación. Ahora damos la palabra a María Luisa Méndez, que va a hacer los comentarios, y luego quienes están acá presentes o quienes están a través de Zoom pueden también ir levantando la mano para ir juntando preguntas o comentarios y establecer una conversación compartida. Bien, bueno, muchas gracias, Paz, por la presentación. Bueno, para mí es un gusto poder comentar tu presentación porque he podido seguir tu trabajo desde que te sumaste tanto al COES como al instituto, y incluso antes también familiarizarme con tu investigación en Inglaterra. Así es que es un gusto poder ver también como todo ese proceso y cómo lo has ido encauzando. Bueno, varias de los temas que te quería preguntar, veo que van a estar en las publicaciones, pero igual me gustaría hacerte las preguntas para que nos cuentes un poco más en qué van a consistir esas ideas, ¿ya? Yo quería partir reflexionando un poco a propósito de lo que fue tu postdoc, tanto con COAS como en el instituto, que estaba inscrito en el tema de los conflictos urbanos, ¿sí? ¿No es cierto? Tú hiciste tu postdoc en la línea Geografías del Conflicto de COES, y tenías esta aproximación desde la antropología, ¿verdad? Bastante interdisciplinar al tema de los conflictos urbanos, y la idea era, efectivamente, como dices tú, mostrarlos desde una perspectiva más, quizás un poco más bottom-up, más que desde arriba, ¿no es cierto? Pero como dices tú, es ineludible dado que la realidad es compleja y es interescalar y multidimensional, ¿verdad? Es imposible que uno se circunscriba simplemente a ciertas dimensiones que uno podría decir que tienen más que ver con la vida cotidiana, ¿verdad? Con la vida microsocial. Entonces, quería pedirte si nos puedes contar un poco más sobre la escala, es como el elefante en la habitación, ¿no es cierto? ¿Qué es la escala macro? Porque en el fondo nosotros estamos viendo conflictos urbanos, pero son conflictos urbanos que no solo tienen que ver con el comercio ambulante, la informalidad y un comercio más formal, estable, sino que al parecer, por lo que dices tú, tiene mucho que ver con la expectativa de lo que se va a hacer con ese lugar también, ¿no es cierto? Es un problema la cotidianidad, la convivencia, pero también es un problema de que lo que se espera que sea el uso, el gran uso de ese lugar, ¿no es cierto? Y ahora, como nos contabas como al comienzo de la presentación, ya ha habido un cambio en el uso, ¿no es cierto?, del suelo, y ya se está promoviendo como para el uso residencial
para una clase, posiblemente una clase media profesional, no, me imagino, ¿no? Entonces, quería que nos pudieras contar un poco a la luz de esa trayectoria, al menos estas dos escalas como del conflicto, ¿no es cierto? Que tú la viste más como a lo mejor la escala micro, que uno puede decir, bueno, el conflicto entre comerciantes o usuarios, ¿verdad? Pero que también en el fondo se conecta con estas otras formas de entender el conflicto de carácter más estructural, ¿no es cierto? De qué es lo que va ahí y cómo tiene que ser entendido el lugar. Y ahí quería aprovechar de descolgarme para preguntarte un poco sobre la cuestión evidentemente simbólica y tu concepto de siempre de la curatoría del lugar, de la creación del lugar, y toda esta producción de contenidos, de atributos del lugar, ¿no es cierto? Que es bien interesante porque uno piensa por tu presentación que está toda esta, que como que pareciera que pueden como despejar un poco la vista y se pueden ver los murales, como que florece algo que no se podía ver porque había muchos objetos dando vueltas, pero al mismo tiempo tú hablas de orden y las piedras, ¿verdad? Y el concreto, cosas como bien, no me quiero poner un significado adicional, pero un poco como algo que es bien tosco respecto a todos esos colores y esa vida que como que está apareciendo, ¿no es cierto? Y me pregunto también, como en esto de las atmósferas, que pareciera que, bueno, porque ahora se puede como poner en valor con gastronomía, olores, ¿verdad? Sabores, etcétera, música, cultura, etcétera, y al mismo tiempo está este otro pedazo de cuadrado, de piedra gris, que sensorialmente yo me imaginaba caminando por ahí, qué cosa más incómoda, ¿no es cierto? Gestionar todos los días, estar ahí, físicamente no debe ser fácil. Entonces te quería preguntar un poco como una cuestión como simbólica, cómo se manejan esos atributos, cosas, cómo aparece, a ver, no es cómo, pero ¿qué atributos son los que están apareciendo hoy? Digamos, si uno dice en el binomio entre el estigma y la reputación del territorial, un poco lo que se hablaba la vez anterior, más cuantitativo. Ahora en lo cualitativo, ¿cuáles son esas ideas del lugar que están apareciendo que a lo mejor también contribuyen a lo que decías tú, pues, a la generación de un valor económico del lugar? Y junto con ello también como esa cosa más experiencial, porque yo no puedo dejar de pensar que esas piedras yo me las imagino como duras pues, para el cuerpo, ¿no? Como que deben ser, no sé, del punto de vista como como decías tú, por lo sensorial no son inocuas, digamos, ¿ya? Eso, te quería preguntar un poco más como desde el punto de vista conceptual, esta vez no hablaste de gentrificación, pero vi que venía en el paper, de gentrificación comercial. Si es que esto también, obviamente yo creo que sí, pero ¿cuál es tu entrada ahí a la gentrificación comercial? ¿No es cierto? Me imagino que conociendo tu trabajo, que es una entrada menos como predecible, ¿no es cierto? En el fondo, bueno, desplazaron a la gente de menos recursos, sino que, ¿qué es lo que tú has encontrado ahí que te llame la atención? Y eso en comparación con el estudio de Londres, ¿no es cierto? Porque alguna vez hablamos y lo de Londres era bien escabroso, porque al fin de cuentas uno iba a estos mercados y todo se veía súper espontáneo, auténtico, ¿verdad? Y hondero, por supuesto, pero muy, muy como Orgánico. claro, inorgánico, y de repente cuando subías una escala te das cuenta que eran un grupo de empresarios jóvenes que trabajaban articuladamente para producir estos distintos mercados. Entonces como que igual era escalofriante pensar que en realidad era, era otra la escala que definía esa espontaneidad. Entonces quería también conectarlo un poco con eso, cómo ves tú la diferencia entre aquello y esto, porque creo que puede ser súper interesante. Y bueno, y solo para terminar nomás, pues son algunas impresiones muy generales, por supuesto, me encantó lo de los cachureos y eso, cachurear, eso tiene una historia muy larga, entonces es súper interesante si es que se logra imponer el cachurear o no.
Pero te quería preguntar sobre, un poco sobre el diseño de investigación. Yo sé que es una etnografía y que por lo tanto la etnografía, además tú tienes toda esta, igual tienes esta influencia de la teoría del actor-red, entonces tú igual vas como siguiendo un poco, ¿verdad?, los actores humanos en humanos y sus interacciones, pero, pero me imagino que para situarse en el lado de lo sensorial, uno también tiene que tener una cierta estructuración, ¿no es cierto? Porque como en el fondo no, un día no puede estar como oliendo, no sé, por la comida peruana, como no tan inorgánico, ¿no es cierto? Como uno plantea un diseño de investigación como para ese tipo de registros, ¿no es cierto? ¿Cómo nos puedes contar un poco de eso? Eso. Y felicitaciones, por supuesto. Gracias. Gracias por las preguntas, sí, muy, muy interesantes y comprensivas como del proceso, que es algo que claro, que les decía, la dificultad de esta presentación es que yo quiero dar cuenta de algo súper largo que puede tener como muchos ribetes y que es parte del proceso de postdoc, que es muy diferente del de doctorado. O sea, el proceso de doctorado uno escribe una tesis, es como que todo confluye en un único camino. En cambio, en el postdoc, como que se abren múltiples caminos que pueden ser muchos papers distintos, cosas en coautoría, uno empieza como a dialogar un poco en su trabajo hacia afuera, y eso fue como muy reconfortante de poder hacer este tránsito, ¿no es cierto?, del doctorado al postdoctorado. La primera pregunta que me hace sobre la escala de lo macro, pensando en los conflictos urbanos y en las distintas como escalas que tiene el conflicto, efectivamente yo digo este caso es un caso de libro del cambio del uso del suelo, porque es como que hubiesen confluido todos los actores en un espacio determinado para que se den aquellos elementos potenciales de la gentrificación, tanto residencial como comercial. Entonces, yo no partí la historia desde antes, pero de antes que yo llegara ahí, ¿no es cierto?, uno de los elementos muy constitutivos de este espacio es la llegada del metro de la línea 6, dependiente que siempre había un metro que el de la línea 2, pero la llegada de un metro nuevo y de una, digamos, intervención de infraestructura urbana en torno al transporte, que ha hecho que el barrio sea mucho más accesible, desde zonas más acomodadas hacia este espacio. Entonces, eso va, de alguna forma, te va dando, ¿cierto?, la punta de lanza de pensar que este espacio tiene un valor desde lo público, o cómo lo público quiere incentivar el valor inmobiliario de este espacio para quienes quieran utilizarlo para hacer departamentos o comercio. Tienes, por otra parte, el hecho de muchas otras microintervenciones que quieren hermosear el lugar en esta idea de orden, de limpieza, y que también tiene que ver con una suerte de limpieza social. O sea, dejemos el espacio apto para, higienizado para que vengan estas otras personas desde otras partes de Santiago a disfrutar del espacio. Entonces, ahí muchas discusiones de los comerciantes tenían que ver, esta gente no viene a comprarme, esta gente viene a pasear y a mirar. Entonces, es acondicionar el espacio para ese tipo de actividad, una actividad que tiene que ver con el paseo y no necesariamente con el comercio de la informalidad o de la subsistencia. Entonces, ves esto, ves que los distintos dueños de los espacios comienzan de forma más o menos descoordinada, yo vendría a decir, a transformar las inmediaciones tanto de sus muros como de sus calles, y establecer una serie de cantidad de posibilidades comerciales en torno a la cultura. Entonces, tienes como todos los elementos. Y aparte, bueno, los medios de comunicación también toman un interés, y ahí se ve la teleserie, que también pasó durante el tiempo en que yo estaba, distintos reportajes. Entonces, es una conjunción tienes por una parte los desarrolladores inmobiliarios, tienes al sector público, tienes al sector privado, tienes la parte como de la cultura y de los nuevos artistas. Todo eso confluye, y de los medios de comunicación, son como todos esos 5 actores en poder poner este barrio en valor. Y ese es como, yo diría que es la principal elemento que permite unir, ¿no es cierto?, esta historia con las historias de regeneración urbana en general en la ciudad, que tiene que ver con cómo desde el sector público se incentiva el desarrollo inmobiliario a través de la infraestructura pública, como puede ser el metro, el rol que tienen los privados como intermediarios para poner en valor ciertos espacios desde el consumo para luego el desarrollo
¿no es cierto?, de departamentos, qué sé yo. Entonces hay una serie de actores que están confluyendo para esa generación de valor económico. Y que no es muy distinta a lo que pasa en otras partes que a lo mejor no tienen que ver con el comercio en sí, como puede ser, no sé, que se extiende la línea o se planea que la línea de metro se va a extender a una cierta parte, pum, suben los precios de los suelos, suben los precios de la propiedad. Entonces, eso pasa como a todo nivel y acá no es como ajeno a que eso ocurra. Ahora, lo que tú decías de cómo se construyen estos atributos que van haciendo que este lugar sea más deseable o que tenga alguna valoración económica mayor, como te decía, yo veo que esta creación de atributos va siendo de forma bastante más descoordinada de lo que yo me imaginaba. Cada uno en su manzana se le ocurre que hay que hacer algo más o menos parecido, pero no necesariamente hablan entre ellos. O sea, en la idea de que haya esta calle como con más restaurantes, no es como que se pusieron de acuerdo y hagamos como una ruta gastronómica, no, nunca nada tan elaborado. Fue más bien como, estos negocios tienen harto tiraje, entonces pongámoslo en la parte del galpón que va hacia la calle, no hacia adentro en un túnel infinito para poder llegar. Pongámoslo hacia la calle, así la gente está más visible. Y mucha gente, de hecho, de los locatarios se ha quejado de que cuando tú tenías los restaurantes adentro, eso atraía gente hacia los pasillos. Pero ahora como están afuera, la gente ni siquiera entra. O sea, se queda ahí como en el paseo y no entra. Entonces, yo diría que muchos de esta construcción de atributos se hace de forma bien descoordinada. Hay, obviamente, un foco muy importante puesto en la gastronomía, como esta forma de abrir el consumo cultural a través de la comida, pero de cierto tipo de comida, porque hay un choque bien importante entre la comida como internacional versus los negocios gastronómicos de los migrantes recientes. La comida colombiana, venezolana, qué sé yo, peruana, todo eso está como en otra parte del texto, que no tiene que ver con esta calle, más como que está en vías de nuevos usos o nuevos usuarios. Entonces, esa separación o esa distinción es como bien marcada. Y junto con eso, esta idea de generar o en el Persa un nuevo polo cultural para Santiago. Nuevas galerías de arte, nuevos espacios de cultura, ya sea con el Festival Matadero Jazz, o con la Bienal de Arquitectura, o con 2 o 3 galerías de arte que se han puesto ahí, más la Feria de Oficios, más una serie de ocupación y creación de espacios internos para el consumo cultural y como de las industrias creativas. Entonces, eso es como algunos de los atributos que tienen que ver con pensar desde lo simbólico este espacio como un espacio, yo diría, como sanitizado, seguro y atractivo, y que supuestamente también es un poco distinto, ¿no es cierto? No es como ir a meterte un mall, no es ir a una galería de arte en Vitacura, pero igual vas a encontrar un buen espacio para ese tipo de consumo, solo que va a ser quizás un poco más desordenado. Entonces, sin perder esa identidad, se piensa en eso como un atributo que puede tener el lugar. Y ahora, bueno, y eso yo lo discuto más como en extenso en este paper que estoy haciendo sobre place branding, que la idea del branding territorial es justamente esa, limpiar la historia que no te sirve, quizás, no sé, la historia obrera, la historia que tiene que ver con el carácter industrial de este espacio, la delincuencia, que obviamente existe, o el narcotráfico, que también son parte de los atributos del lugar, los limpio, los evacúo de la opinión pública y pongo este otro discurso que sí me sirve, que tiene que ver con el consumo gastronómico, consumo cultural, un lugar de entretención, etc. Entonces, justamente el branding del lugar busca eso, eliminar del aspecto discursivo los simbolismos que no sirven y dejar los que sí sirven y explotar eso, porque esos son los que te van a traer, al tener una identidad como bien marcada, que te va a traer más de, digamos, valor económico de vuelta. Y esto obviamente va muy ligado con lo que tú me preguntaste sobre la gentrificación comercial. Y que tiene que ver con que en este caso no es, como dices tú, no es tan obvio, no existe una expulsión, pero sí existe un maquillaje de muchas cosas que se quieren cambiar para incentivar un consumo para una clase social de más altos ingresos. Y eso, lo que estamos tratando de poner en este paper es que
así como se ha hablado en la gentrificación residencial de gentrificación sin expulsión, en el caso de la gentrificación comercial, las distintas maneras de poder generar esos valores simbólicos tienen mucho más que ver como con aspectos culturales que solamente con el aumento del valor del suelo y por tanto de las rentas que generan expulsión. Y esos elementos culturales son justamente eso, maquillar ciertos espacios de consumo o ver el valor que tiene la oferta de migrante en ciertos espacios comerciales para mejorar los espacios de la ciudad. Y ahí en el trabajo que tenemos con René justamente queremos pensar en esos aspectos culturales que van teniendo un vínculo con la gentrificación y que no tienen que ver solamente con la expulsión por el uso del valor, o sea, por el aumento del valor del suelo. También, no sé, los aspectos de género que tienen que ver con la gentrificación son algo que está súper poco estudiado, entonces es pensar en distintos elementos culturales que nos permitan abrir más la discusión sobre gentrificación comercial, que de por sí ya también es algo súper poco estudiado. Entonces, poder complejizar eso. Y en comparación con Londres, bueno, yo creo que la principal diferencia es lo que te decía, esto como un proceso de regeneración urbana a través del comercio o a través de la actividad comercial. En Londres era muy planificado, muy diseñado, muy en un diálogo entre los desarrolladores inmobiliarios, los municipios y los distintos privados que creaban estos espacios de comercio con los mercados. Y acá tienes algo que es completamente descoordinado, cada cual hace lo que quiere, más o menos van como remando para el mismo lado, pero en realidad no hay mucho diálogo entre ellos. Entonces, la comparación es como, acá pasa de una forma mucho más, como el carácter del lugar también, como más desordenada, más desarticulada, o sea, no desarticulada, pero más espontánea quizás, independiente de que todos tengan una visión más o menos compartida. Lo que sería interesante indagar es cómo surge esa visión compartida entonces. Quizás por copia de lo que ha pasado en otros lugares, alguna referencia. Yo creo que ahí eso también es interesante de indagar. Y finalmente lo que me preguntaste sobre los aspectos como sensoriales y cómo diseñar una investigación desde lo sensorial, esto es algo bien que lo he estado como reflexionando mucho más este año, en que he estado haciendo un curso sobre antropología sensorial, y hemos hecho muchas tareas como para la casa, de poder hacer ejercicios como de autoetnografía, para ir afinando esta percepción de otros sentidos que no tienen que ver necesariamente con mirar y como describir de forma más convencional de la etnografía, y que tienen que ver con experimentar, tienen que ver con grabar audio, grabar video, tienen que ver con pensar en texturas, tienen que ver con pensar en formas distintas también de representar la investigación hacia afuera, o sea, de que no sea necesariamente un texto escrito, también puede ser una exhibición de fotos, puede ser una superposición de videos, puede ser un puesto que pongas en el persa, no sé, donde hagas ciertas cosas. Entonces, desde el punto de vista del diseño de la investigación, yo creo que uno de los principales elementos, más que pensar como ya me voy a enfocar solo en el tacto, o me voy a enfocar solo en el gusto, tiene que ver con cómo abro mi experiencia hacia una experimentación en el campo. Que no es necesariamente ir, visitar, registrar e irme, sino que también cómo los distintos niveles como de participación me permiten experimentar en el campo cosas diferentes. No sé, como te decía, puedo crear un puesto, puedo crear alguna intervención y ver cómo la gente interactúa con eso, por ejemplo. Son como formas distintas, no sé, yo me imaginaría, voy a hacer una intervención con las piedras, a ver qué pasa, y quién me dice algo, a lo mejor va a llegar alguien y decir, no deberías estar haciendo esto aquí, o no, aquí a cualquiera hace lo que quiere, dale nomás. Pueden pasar muchas cosas que uno puede incentivar en el campo. Entonces, desde ese punto de vista, es abrirse un poco más a la experimentación. Y algo que también he estado pensando respecto de la autoetnografía, porque yo tengo una conexión como especial con el lugar, es pensar que en muchas ocasiones se critica la autoetnografía porque no da el punto de vista del sujeto social que tú estás investigando. Pero cuando esos etnógrafos eran colonialistas, claro, pues uno decía, no tiene por qué dar el punto de vista del opresor, sino que uno quiere tratar de pensar en el punto de vista del oprimido. Pero cuando la disciplina empieza a diversificarse y los antropólogos, los etnógrafos, los sociólogos empiezan a ser personas con cualidades muy diferentes, de estratos sociales distintos, con historias de vida muy distintas,
ahí para mí la autoetnografía empieza a tener un sentido de uno poder posicionarse en una historia y poder contarla desde un punto de vista que no solamente es de los sujetos, sino que es del diálogo que surge entre mí misma como investigadora y las personas con las que estoy trabajando. Entonces, como yo diría también no asustarse de pensar en eso, como de involucrarse a uno mismo y de ponerse uno mismo en la historia para poder contarla. Y eso también es parte de la experimentación. Pues la experimentación me lleva a dialogar con mis participantes, no solamente interrogarlos. Eso. Gracias, Lula, por la pregunta. Gracias. Y por hacerme pensar en más cosas. Muchas gracias, Paz. No sé si alguno de los presentes o alguien de los que queda todavía en la sala de Zoom, nos extendimos un poco, así que a la hora empezaron a irse algunas personas, pero no sé si alguien quiere complementar con algún comentario o una pregunta. Los presentes en cuenta. Ya, a ver. Voy a aprovechar de preguntar. Amanda. Ya. Mi pregunta va más hacia las prácticas, por decirlo así, sobre todo. Espérate, Amanda, ¿podría hablar un poquito más fuerte Ah, para sí. que la gente que está no se te escucha, pero Sí, sí? para sacar la mascarilla las prácticas, va mi comentario, lo que tú también habías observado haciendo trabajo de campo. Mencionas un poco brevemente la gentrificación, y corrígeme si estoy equivocada, pero he notado que ciertas prácticas que traen las personas más jóvenes, generaciones un poco más jóvenes de las que ya estaban asentadas ahí, traen prácticas bastante similares a lo que uno ya encuentra. Por supuesto están las excepciones de el bistró, la comida thai, que son por supuesto nunca se había visto en ese lugar. Sin embargo, cuando al menos yo he ido para allá, me ha tocado ver que este tipo de local más nuevo, novedoso, cool, asimila bastante las prácticas que ya había. Es como, por ejemplo, ver un fish and chips con Instagram, con likes y todo, pero también hay un puesto de las papas con pescado de la señora no sé qué. No sé qué has visto tú al respecto, bajo también el marco de tu investigación y frente a lo que mencionabas de la limpieza, del orden también forzado que se hace en estos lugares. ¿No será también una forma de hacer más digerible, por decirlo así, toda esta espontaneidad, todo este enmarañamiento de tiendas para otro sector que recién se está abriendo a prácticas más diferentes a de lo que está acostumbrado? Eso. Gracias, Amanda. ¿Te respondo? A ver, no sé si hay alguna otra pregunta. Si alguien está en el Zoom, puede levantar la mano o acá. Sí, la Eli y hay una La Eli y luego Luisa. ¿Me escucharán desde acá? Sí. Sí. Si no, traducimos. No, si hablan lento y fuerte se escucha. Vale. Bueno, muchas gracias, Paz. Lamentablemente tuve que llegar un poquito tarde, pero me gustó mucho esta especie de disputa que existe entre como el orden, como esta idea como de ciudad higiénica muy como regulada, y por otro lado prácticas desobedientes, insurgentes, que finalmente se ponen encima de las piedras e instalan esto. Que lo veo muy pertinente también como con el barrio y con la ciudad misma. Pero mi pregunta va a ¿qué pasó y qué está pasando ahora en tiempos de COVID? Donde la ciudad higiénica es como reina. O sea, ¿han habido transformaciones de estas prácticas y de estas disputas? Buena pregunta. ¿Y Luis? Hola, Luis. Hola, yo soy vecino del barrio, ¿Eres compañero? mi ex compañero de la luna. Pero cachado, perdón. No tienes que pedir perdón por no reconocer gente vieja. Que la Pero tú eres bastante mascarilla. parecida, si te sirve el pelo. Ay, gracias, perdón. Yo sí te reconozco. Oye, pero eso, bueno, aparte de ser sociólogo, como ya me reveló aquí, me sacó la máscara. Soy vecino del barrio y quería complementar una cosa respecto a estas instancias como de organización
como que tomar al león, así, y que siempre hay un intento y falla. Hubo un intento a fines del 2018 de Cercotec llegó con un programa llamado Barrios Comerciales, no sé si lo viste en tu investigación. Y cuando llegó Cercotec con Barrios Comerciales y con muchos ceros de presupuesto, llegó mucha gente, se armó una mesa donde estaba ¿cómo se llama? El que está a cargo del mercado central, no sé cuál es el cargo de director, algo, administrador debe ser el cargo, el señor Reyes, José Reyes. Llegaron los administradores del Santa Rosa, del Víctor Manuel, llegaron así, pero todos los peces grandes del barrio, y era una verdadera mesa así impresionante. Pero a medida que pasó el tiempo, se fue desarmando, porque estos actores vieron que en realidad ahí no iba a pasar nada. Y lo triste era, porque Cercotec venía con una metodología súper rígida, súper rígida, que ni siquiera creo que la habían creado en este gobierno, me parece que venía como del gobierno de Bachelet, y no se alcanzó a implementar esa metodología, y la implementó el gobierno de Piñera. Y en esa metodología súper rígida, había una gestora súper buena onda, simpática, empática, así todos la querían, pero ella venía con un coso así, vamos a hacer esto. Una de las cosas era constituir una organización multi como comercial, de los distintos estratos, donde coexistieran, qué sé yo, desde los administradores de los lugares hasta los comerciantes mismos, una cosa súper ambiciosa, pero a la vez súper, no sé, ilusa. Entonces, ese exceso de metodología llevó a que al final estaba más preocupado el programa de implementar este grupo que se formó, se llama el GAL, Territorio Franklin, Grupo Asociativo Local Territorio Franklin, y se formó el grupo y todo, pero cada vez había menos gente. De hecho, yo estaba en ese grupo y ya no estoy en ese grupo, porque en un momento fueron al Cajón del Maipo en una actividad para definir los objetivos del grupo. Y ya era así como descabellado, era perder completamente. A esa altura ya no había nadie, salvo gente súper bien intencionada, comerciantes del barrio, vecinos incluso, gente de organizaciones como comunitarias, con muchas ganas de hacer algo, pero siguiendo como una corriente que alguien estaba guiando hacia cumplir con el método. Y no sé si habrá habido otros intentos tan masivos, porque de verdad cuando yo llegué a esta mesa la primera vez, la mesa estaba realmente llena de actores y era súper buena iniciativa y yo le tuve mucha fe y por eso me dije, aquí me quedo. Pero no sé si tú encontraste algún otro intento así de ambicioso de ordenar a este, de tomar a este león. Tomar el león. Qué buena esa, me gustó esa. Voy a empezar por Luis y de ahí me voy a ir por otro. En el tiempo en que hice el terreno, no. Pero cuando se hizo el plan maestro, sí se hizo como el intento de hacer mesas de trabajo. Y de hecho resultó mucho mejor. ¿Por qué motivo? Porque primero hay un clientelismo bien importante con el municipio. O sea, como que más allá del Cercotec, que yo creo como que no, quizás no pegó mucho, pero el municipio es como algo súper importante. Como que ellos te resuelven los problemas. Entonces, algo que hizo el municipio en esa gestión, que fue la de la TOA, poner una cosa que se llama gerencia de barrio. Entonces, los barrios donde tenían que hacer intervenciones como más específicas, pusieron un gerente de barrio y era un espacio físico donde había una oficina que era como del municipio. Y esa persona estaba encargada de gestionar los distintos aspectos que tenían que ver con intervenciones municipales que iban a llegar a ese territorio. Entonces, eso acercó mucho al municipio al espacio y permitió que cuando se levantara este plan maestro fuera mucho más participativo. Algo que es muy difícil de trabajar en estos espacios es justamente el administrar estos distintos intereses, porque tú tienes gente que su principal interés es ganar plata. O sea, no solo los dueños de los galpones, sino que el comerciante que es de alguien que vende, no sé, comida. O sea, yo hago esto para subsistir, o sea, para vivir, como este es mi trabajo. Entonces, como además de mi trabajo, tú quieres que haga otros trabajos, como por ejemplo, ir al Cajón del Maipo, qué sé yo, no sé. Y muchas veces estas, como dicen tú, metodologías tan rígidas no funcionan porque se escapan a la realidad cotidiana del espacio, que tienen mucho más que ver con procesos como de poder generar recurso económico, que procesos que tengan que ver más con aspectos urbanos, mejorar o qué sé yo. Si ese mejoramiento como que se traduce en que voy a ganar más lucas, sí. Si no, no me interesa. O sea, como que ese es el problema de incentivar. Y aparte de eso,
en todos los lugares como que son donde hay como organizaciones comerciales muy antiguas, siempre hay como miles de rencillas entre ellos. Es que no, que tú ganaste más que yo, como todas esas cosas son muy típicas. Y eso como que nunca va a desaparecer, porque es como típico de los lugares donde hay comercio, como, ay no, es que si él va, capaz que a él le den algo más que a mí, o le dieron un pedazo más de vereda para que pusiera 2 sillas más que a mí, cosas así. Entonces, como que si bien hay mucha colaboración y solidaridad y todos esos como lazos importantes, también hay como competencia en ese sentido. Como que todos, por eso yo creo que cuando se hizo esta mesa aparecieron todos los peces gordos, porque si tú no estás ahí, puede pasar que el que sí fue agarre algo, pues de todos estos ceros que tú decías que traía el programa en conjunto. Bueno, finalmente yo creo que lo de Cercotec, aparte de hacerlo del GAL, parece que no hubo más intervenciones, a diferencia de otras que han hecho en barrios más chicos, por ejemplo en el barrio Victoria, en Patronato, en esas partes sí ha funcionado un poco mejor. Un poco mejor digo porque no, tampoco es algo como que vaya a permear de una forma tan, tan igual esos profunda. barrios son un poco más, son más pequeños y son más simples probablemente. Sí. Patronato, que puede parecer súper complejo, es mucho más homogéneo que Franklin. O no sé, por ejemplo, Victoria son apenas 2 calles, como muy poca concentración de comercio. Lo que me preguntaba la Eli del post-COVID, he ido una sola vez post-COVID, entonces como que no tengo una evidencia así como muy concreta. Pero me pareció que, bueno, aparte de las mascarillas, era como todo tal cual como antes. No hay como, o sea, y sobre todo porque muchos locales, o sea, el PERS, como Santiago estuvo en cuarentena mucho tiempo, y el PERS abre los fines de semana, prácticamente esto estuvo cerrado, no sé, 1 año y medio más o menos. Entonces, la gente que está ahora trabajando quiere ganar, pero lo más posible, o sea, como que hay uno podría pensar, claro, como que hay más negocios vacíos. No, todo lo contrario, está súper lleno, hay mucha gente, mucha gente que también aprovecha arriendos baratos o qué sé yo de los locales porque ha quedado sin pega o porque ha tenido que reinventarse o lo que sea que haya pasado durante la pandemia. Entonces, de alguna forma, y como siempre pasa, estos espacios de comercio más informal siempre son muy acogedores de quienes necesitan oportunidades laborales, ya sea porque son migrantes, porque se perdieron la pega, porque están tratando de reconvertirse. Me acuerdo de un señor que una vez entrevisté que tenía unos zapatos en una esquina y me dijo, ¿sabes qué? Yo hago zapatos y se los vendo a unos negocios en Victoria, y el dueño de la zapatería quebró y ahora me quedé con todo este stock. Así que vengo acá al Perse y los vendo en esta esquina. Y él era zapatero, los tenía vendidos, los tenía casi a punto, pero y eran súper bonitos y de buena calidad, pero era como, acá tengo la oportunidad, ya, me deshago acá. Entonces, como para todo tipo de imprevistos, el espacio como que siempre funciona, y es como un buen como colchón, donde van cayendo como esas oportunidades. Y yo veo que ahora post-COVID pasa eso, como que hay mucha actividad, está bien activo y no veo mucho cambio respecto a cómo era antes. De hecho, como que hay más cosas, incluso. El público es el mismo. Yo creo que sí. Igual como que me da risa cuando fuimos con la Amanda, que había gente así como que claramente está como vestida como que yo me sentía muy mal vestida al lado de esa gente que estaba como que estaban en Brooklyn. Y yo así como con jeans y polera. Entonces le decía, claramente ellos van para allá, que es donde está este nuevo espacio que se llama Factoría Franklin, y que había como, no me acuerdo, que habían como una feria de modas, y ahí había una gente muy con unos DJs, y habían también cerveza y café, y no sé, como muchas cosas muy extrañas, adentro de este lugar que está en Franklin, o sea, en la calle Franklin, que era la antigua fábrica de Sanitas, que era donde hacían el Panax, me parece, un laboratorio, y ahora que es un espacio de oficios. Hay tiendas que hacen distintas cosas, como café, hay una de tequila, hay una de picle, una de charcutería, y además en los espacios grandes tienen estas ferias como de cosas, no sé, de moda, lo que sea, y unas pocas galerías de arte también adentro de ahí. Hay 2 galerías de arte. De hecho, esta semana se inaugura una que se llama AFA, que tiene como varios lugares en Santiago y uno va a estar ahí. Una acotación sobre la factoría Franklin.
es un caso de estudio en sí mismo, porque ellos llegaron a ocupar ese espacio que estaba vacío hace mucho tiempo, con un proyecto que en el papel suena súper bien, tienen lugares súper entretenidos, en la destilería de gin puedes ir a probar gins, así, y es como dices tú, es como ir a Brooklyn, una especie de embajada, pero, y el discurso que ellos tienen como espacio es de integrarse en el barrio y bla, 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 pero tú vas ahí y es un galpón cerrado con una puerta de De que metal. tú tienes que saber que vas, golpear el coso. Y hay un guardia que te toma. El guardia te pregunta dónde vas, no, yo voy a María, perfecto, y te dejan pasar. Salvo cuando hay unos eventos muy puntuales, como el que dices tú que abren la puerta. Pero el resto del tiempo es como que no existen. Y eso es una decisión súper voluntaria y súper explícita. De hecho, como que al lado de esto hay la barrera que decías tú. Al lado de esto hay una barbería. Claro, están las como barberías que dominicanas. Que como, claro, una barbería dominicana y hay puras personas de color negra y al lado gente como nada que ver una con otra, pero está al frente pegado. de la entrada del galpón hay puestos de verduras que venden calcetines y calzoncillos, lo que vende el barrio. Pero esa puerta metálica es una barrera. Sí, así que eso es como los cambios que han ocurrido como en este tiempo pandémico. Y lo que me preguntaba la Amanda, ya se me olvidó, era sobre las prácticas, ¿no es cierto? Algunas prácticas. Mira, cuando yo llegué, había habido antes un intento de poner unos food trucks y había fracasado. Porque la gente iba como con un modelo de negocio de que yo voy a abrir de martes a domingo, prácticamente, y voy a ganar todas estas lucas. Y después llegaron y se dieron cuenta que no andaba nadie de martes a viernes y que en realidad solamente iban a poder abrir 2 días, entonces se les fue el negocio para abajo. Y ahí creo yo que hay muchos como acomodos de estos negocios que pueden ser como más gourmet o lo que sea, que uno los puede identificar como que hubiesen estado en otra parte de la ciudad y que tienen que acomodarse para poder integrarse al espacio. Desde bajar el precio, la forma que atienden. Uno de los comerciantes que aparecía ahí me decía, mira, yo tengo mi local en el Persa y mi otro local en Vitacura. Y gano más, obviamente, con el de Vitacura, pero igual tengo porque igual aunque abra los fines de semana me funciona, pero yo pago más arriendo acá en el Persa que en Vitacura, porque en Vitacura, o sea, proporcionalmente el gasto del arriendo es más a cuenta en Vitacura que acá, porque allá gano, no sé, 4 o 5 veces más y acá solo abro los fines de semana y no gano tanto. Entonces, como que uno tiene que hacer esos acomodos, los comerciantes dicen, tienes que hacer estos acomodos como para integrarte a esta dinámica del bar, como que no vas a poder cambiar las cosas de la noche a la mañana, como esto no se va a transformar en un Barrio Italia mañana, y mañana vaya a poder poner mesas un día jueves en la noche, no, eso no va a pasar, porque no hay iluminación, porque no hay locomoción, porque un montón de cosas que no están como dadas. Entonces, eso es como que interesante también, pues esos acomodos que hay que hacer para integrarse, si no, no te resulta, ni te tienes que ir. Eso pues, muchas gracias, Vale. Muchas gracias por la conversación. Sí, gracias por la entendimos bastante. No sé si alguien quiere cerrar con algún comentario. Bueno, gracias María Luisa también por venir a los comentarios, gracias a los que asistieron presencialmente y a los que van quedando en el Zoom. También les damos las gracias por participar. Acá hay algunos comentarios que podemos leer. A ver. Eso me interesa como para escuchar. Ay, no sé si tienes porque no sé si quieres prender la cámara. Luciano, ¿prefieres prender la cámara para hacer tu comentario? No, a lo mejor ni está. Hola. Hola, Luciano. Ahora sí, ¿me veo? Estoy justamente en el territorio, estoy al lado en San Diego con Centenario, estoy en una oficina informativa de una construcción de acá. Y solo comentar y felicitar también por el trabajo, está súper interesante. Y recordar que estas cosas que ha ido contando me han recordado una conversación bien importante que tuve con un vecino del barrio, una persona que tiene 4 o 5 generaciones familiares presentes en este barrio, y cómo ha ido cambiando desde antes. A mí me gusta mucho ver y partir comprendiendo esto por ejemplo, cuando mostraste el mapa desde 1500 a cómo se fue configurando, que era bar residencial, a las afueras del centro, y así, cómo todas estas cosas como que influyen en todo lo que ha ido pasando en este barrio, tanto en el sentido residencial como el comercial.
Perdón si se escucha a veces algo, camiones afuera, estoy al lado de la construcción. Ya ahora va a pasar todo. Y bueno, voy a leer mi comentario igual de nuevo, para no ser tan redundante, y fue que el comentario de base con el que empezamos a conversar era de que él mencionó que antes en Franklin estaba como el dicho de que tú podías llegar como pobre e irte como rico. Y eso da cuenta de las oportunidades económicas y laborales que por así decirlo brindaba o brinda el barrio como tal. Y fuimos como haciendo la comparación del antes y el ahora, como cuánta autonomía, organización del barrio y la comunidad local estaba y está ahora. Y entonces haciendo un recorrido entre de que, claro, estaba el matadero, estaban ciertos comercios, hola, estaban ciertos perdón, estaban ciertos comercios y era acá donde encontraban las cosas. Entonces, luego llega más comercio de diferentes tipos, de acceso mucho más rápido y económico, supongámosle masivos. Entonces, esa autonomía como que en parte se pierde o se empieza a cambiar en el territorio. Y todas las necesidades, tanto laborales, económicas, domiciliarias, vivienda, etcétera, que hacen que el tipo de consumo y el tipo de relación, tanto entre consumidor y comerciante, o entre comerciantes como tal, vaya como dinamizándose, cambiando. Entonces, es bonito igual ver y comprender que aquí hay harta comunidad o harto patrimonio sobre todo, que o sea, hay mucha gente que ellos mismos son quienes tienen que ir y que tienen una cantidad enorme, pero increíblemente enorme y larga de rescate patrimonial, de rutas como de lo que se sabe que hay acá, y que podemos ver este sentido de comunidad o el potencial sentido de comunidad o el sentido de comunidad que estuvo, pero también hay como que equilibrar esa perspectiva, como que es un poco ideal, con, con, con todas estas como dinámicas quizás más macroeconómicas, en que también se ven afectados los mismos comerciantes y los mismos individuos dentro de la ciudad o el barrio, o hasta el mismo persa, por así decirlo, internamente. Entonces, eso solamente, como que me acordé de esa conversación en que trabajamos estos temas y que igual se vio reflejado en la presentación. Eso. Y muchas gracias por la presentación, siendo un poco redundante. Estuvo súper interesante. Gracias. Quería decir algo respecto a lo que dijo Luciano, es que algo que quizás no lo enfaticé, pero estos cambios yo los veo como en una línea de tiempo más larga, de que siempre han habido cambios en el barrio. O sea, desde que era residencial, después de que era industrial, después de que empezó comercial, entonces como que hay oleadas de cambios y estas siguen, ¿no es cierto? Siguen su curso y eso no quiere decir que lo que está pasando ahora es como malo. Quizás va a afectar a algunos más que otros y quizás hay formas también de hacer que sea más amable para quienes han persistido con sus negocios en este espacio, pero siempre va a estar en dinamismo, siempre ha sido un barrio vivo, dinámico, que está en cambio constante, entonces como que hay que hacerle una visión un poco como un zoom out también para ir mirando que eso ha ido pasando en el tiempo y va a seguir pasando en el tiempo. Entonces, como no necesariamente pensar que hay que detener ciertos procesos porque van a ser negativos, sino que pensar en cómo acompañar esos procesos para que no tengan perjuicios para quienes están utilizando esos espacios. Muchas gracias. Muchas gracias, Paz, a ti, gracias a todos nuevamente y nos vemos en la próxima jornada de la ELI, Sí. en 2 semanas más, sobre mujeres venezolanas en Valparaíso. Eso. Muchas gracias. Gracias. Ahí nos vemos.